Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 10. Vamos a dar un pasito más en nuestro estudio semanal del libro de Santiago bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y hoy tenemos un texto muy corto, como siempre, muy preciso y muy enfático que nos da Santiago, que nos deja Santiago, para que nosotros podamos comprender la verdad de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ese es el versículo de esta mañana. Y ese versículo nos va a ayudar a nosotros a comprender no solamente la importancia de la ley, sino algo que a veces olvidamos respecto a la ley, y es la integralidad de la ley. ¿Sí? Nosotros muchas veces hemos pensado que las leyes o las normas son un conjunto de cosas, como sueltas, pero no hemos entendido que la ley es un sistema, y que ese sistema es un sistema integral, es un organismo, es un sistema de pensamiento o de práctica o de normas o de vida para que nosotros podamos atender. Y como no entendemos que la ley es un sistema, como muchas de las cosas son un sistema, entonces olvidamos este principio y tenemos dificultades. Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace, y todo lo que hace obedece a un propósito. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga propósito, o que tenga propósitos confusos o contradictorios. Eso nos pasa a nosotros, que nosotros sí decimos cosas y nos contradecimos, y estamos en una dirección y nos devolvemos, y estamos confundidos, ¿cierto? Eso nos pasa a muchos. Pero no le pasa a nuestro Dios, porque Dios todo lo hace con propósito. Todo lo que la Biblia dice que Dios determinó y diseñó desde el principio, sigue funcionando como Dios lo estableció. ¿Sí? Si hubiésemos sido nosotros, hubiéramos hecho el sol, imaginémonos que hubiéramos podido hacer el sol, y lo ponemos a funcionar y después decimos, pero está como calentando mucho, ¿cierto? Seguro me quedó muy cerca, entonces lo voy a alejar un poco. ¿Sí? Y de pronto alguien en el polo diría, pero ahora estoy sintiendo mucho frío. Bueno, seguro lo alejé mucho, entonces lo voy a acercar, y así estuviéramos todo el tiempo. Si dependiéramos de nosotros, porque nosotros sí todo es ensayo y error, y en todo nos equivocamos, pero nuestro Dios no. Dios es perfecto, no ha habido un detalle, por mínimo que sea en la creación, en el cual Dios se haya equivocado, o en el cual Dios haya dicho, voy a probar a ver si funciona, y si funciona lo dejo, y si no funciona, pues lo cambio. Que esa sí es la mentalidad nuestra. Uno dice, voy a tomar esta ruta, y si me sirve, sigo por ahí. Voy a buscar este trabajo, y si me amaño, me quedo ahí. Voy a tomar este negocio, y si pues me funciona, permanezco, y si no, pues simplemente tomo otra dirección. Y a nosotros se nos permite tomar direcciones distintas, porque somos seres humanos, falibles, que no tenemos el discernimiento y el conocimiento pleno, pero para nuestro Dios no. Entonces, como todo lo que tenemos viene de Dios, todo lo que viene de Dios es perfecto, y Él presenta un sistema completo. Todas las cosas funcionan perfectamente como Dios las estableció. Dentro de todo ese gran propósito macro para el cual Dios creó todas las cosas, Él creó la ley. Y la ley es una creación de Dios que hace honor al carácter de Dios, a su propósito y a su voluntad, pero de la misma manera como la creación, como el hombre, como las leyes de la creación son perfectas, son absolutas, son permanentes, de la misma manera la ley de Dios o la voluntad de Dios. ¿Quién ha podido guardar la ley de Dios? ¿O quién de ustedes puede guardar la ley completamente? ¿Para qué fue dada la ley? Para revelar la voluntad de Dios, para mostrar cuál es el camino correcto, pero fue dada para que la obedezcamos. No simplemente es un cuadro o un paisaje. No, Dios dio su ley para que la obedezcamos. De hecho, vamos a ser juzgados con base en la ley. Pero ¿quién puede cumplirla? Muy bien, el hecho de que no la podamos cumplir no exime a Dios de la autoridad de decir que la tenemos que cumplir. Dios pudiera decir, como no la pueden cumplir, entonces la rebajamos.
¿cierto? El muro está tan alto, ninguno puede observar la altura del muro, entonces bajémoslo para que todo les quede más fácil. Sería genial para nosotros, ¿cierto? Sería genial, y entonces cada vez estaríamos diciendo, Señor, un poquito más bajita, y más bajita, y más bajita, ¿y por qué mejor no nos la quita? Sí, porque sería genial, ya tan bajita pues no es tan útil, mejor quítela. Y eso sería genial para nosotros, pero no describiría ni haría honor al carácter de Dios. Entonces Dios dio su ley y así como Él la estableció al principio, así permanece. Ni Él ha tenido que aumentarla, ni ha tenido que rebajarla, ni ha tenido que abrogarla, ni ha tenido que aceptar ninguna justificación frente a la ley, porque la ley como Él la estableció es perfecta, es completa y es necesaria. Ahora viene la parte nuestra. La ley es perfecta, absoluta, integral y orgánica. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos que cumplirla. Dios no dijo, los voy a poner acá a ver si pueden cumplir la ley. Dios dijo, la pongo para que la cumplan. Incluso desde el comienzo dijo, el que viole la ley, muere. Incluso en la ley de Moisés, que fue la ley que Dios dio inicialmente pública, dice, muera irremisiblemente. Es decir, irremediablemente, quien viole o transgreda la ley debe morir. Ahora vienen unas preguntas. ¿Quién la puede cumplir? Bueno, como nadie la puede cumplir perfectamente, entonces no es útil o no la observamos. La Biblia dice, no, aunque no la puedan cumplir, obsérvenla. Y aunque no la puedan cumplir, van a ser juzgados con base a ella. Y ahí estamos, como decimos, entre la espada y la pared, porque tenemos una ley justa y perfecta que debemos cumplir, pero ni queremos ni podemos. Pero aún así está la ley en alto, izada, levantada para que la observemos, y aún así vamos a ser juzgados por ella. Es importante, amados hermanos, entender que la ley es un sistema, es un órgano de vida y un órgano normativo que, como dice aquí la Escritura, no podemos prescindir de una norma y valorar o apreciar otra. Hoy en día están muy de moda los supermercados, ¿cierto? Y en la mayoría de los supermercados hoy en día sí existe el sistema de autoservicio. ¿Qué es un autoservicio? Que usted coge un carrito o una canasta y usted empaca lo que quiera. Y lo que usted empaque de pronto dice, no necesito, no tengo el dinero, lo devuelve y no pasa nada. ¿Sí? Y usted empaca a su gusto, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a su dinero. Y a nosotros nos encanta ese modelo de autoservicio, ¿cierto? Nos gusta mucho porque antiguamente uno se hacía en un mostrador y le pedía al empleado que le trajera lo que uno quería. Pero ahora tenemos la opción de ir al lugar donde está el producto y elegir el producto que queremos. Eso nos gusta, pero a veces pensamos que la Biblia es como un autoservicio y que los mandatos de Dios son como un autoservicio que vamos y cogemos uno, este me gusta, este lo necesito, pero este no lo necesito. Entonces, como no lo necesito, pues no lo empaco. ¿Pudiéramos usar ese mismo concepto para la Escritura? O sea, que la Escritura es como un autoservicio y usted se provee de lo que necesita y lo que no necesita, pues ahí está, y el día que lo necesite voy y lo busco. ¿Sí? ¿Pudiéramos tener esa idea respecto a la Escritura? Pero muchos la tienen, ¿cierto? Muchos la tienen, muchos dicen, no, pues a mí me encanta esto y esto es lo que necesito. Yo voy al supermercado de la palabra y tomo el producto, la promesa, la necesidad, la provisión que necesito y la tengo y ya no necesito más. Si hiciéramos eso, estamos rompiendo la unidad de la Escritura y estaríamos quebrantando la integralidad de la verdad. Todo el sistema de pensamiento, toda la voluntad revelada la estaríamos reventando o quebrando porque diríamos, esto no es útil. Alguien diría, como yo no soy, por ejemplo, padre, entonces no necesito ninguna instrucción respecto a los hijos, porque yo no soy casado, yo soy soltero, entonces ¿para qué cojo esas promesas? O como yo ya crié a mis hijos y ya soy adulto, no necesitaría nada relacionado con el tema de los hijos, porque ya pasé de esa etapa. Si hiciéramos eso, estaríamos violentando la ley.
porque la ley es un sistema. La ley es como un muro que no se puede quebrantar. Y la ley es como una cadena, es lo que nos va a decir aquí el escritor Santiago. La ley es como una cadena que tiene muchos eslabones. ¿Qué pasa si un eslabón se rompe? Usted pudiera ponerse una cadena, los que usan cadena, si uno de esos eslabones que une todos los eslabones de la cadena se rompe, inmediatamente la cadena se nos cae o no nos sirve. ¿Qué debemos hacer si un eslabón de la cadena se rompe? Pues cambiar la cadena o reparar porque no sirve. Imaginémonos que el portón de la casa lo cerramos con una cadena, pero nos damos cuenta que un eslabón se dañó. Ponemos el candado, pero la cadena está rota, no nos sirve. No representa seguridad para nosotros porque se nos van a entrar los ladrones y nos van a robar porque nosotros viendo que la cadena estaba rota, que estaba debilitada, pusimos el candado y dijimos ya puse la cadena y no hay problema. Yo creo que no se entra. Se van a entrar porque no representa seguridad esa cadena que tiene un eslabón roto. Así mismo sucede con la ley. La ley es como una gran cadena con muchos eslabones y solo nos es útil y solo nos sirve si todos los eslabones están integrados, unidos, funcionando y todos están fuertes. Pero si nosotros debilitamos esa cadena, no nos sirve. Recuerdan que una vez contamos la historia que está por ahí en las redes de un hombre de una anécdota que alguien dijo que la cruz era muy grande y fue cortando la cruz porque le incomodaba mucho llevar la cruz. Toma la cruz y sígueme. Y él veía que los pasos eran fáciles, entonces cada vez la recortaba y la recortaba, hasta que llegó a un paso donde necesitaba una cruz más grande. ¿Y recuerdan qué le pasó? Los demás todos pasaron porque pusieron su cruz grande, y él, como había recortado la cruz, no le sirvió y no pudo pasar. Ese ejemplo nos sirve para comprender esto. Pudiéramos decir que la ley es como un vestuario o un vestido, una túnica sin costuras. Recuerden que antiguamente los que tejían, incluso todavía, hacen túnicas sin costuras. Es decir, que no les tienen que coser, sino que es un tejido completo. Si ese tejido que no tiene costura le quitamos una hebra, ¿qué pasa? Se nos descose todo porque no tiene costuras. Es muy fácil remendar o arreglar este tipo de ropa que usamos ahora, porque si se descose, pues uno va y lo arregla y le pone una costura y se repara. Pero si tuviéramos un vestido sin costuras y se suelta una hebra, podemos quedar desnudos en la calle fácilmente, porque ese hilo se suelta y se descose absolutamente todo. Entonces la ley, pues, es un muro de contención que nos protege y no se puede romper o quebrantar, porque si se abre una endija, por ahí se nos entra el peligro o por ahí está la amenaza. La ley es como una cadena que tiene eslabones y tienen que estar todos fuertes e integrados. Y la ley es como un vestuario sin costuras que no se puede romper ningún hilo o ninguna hebra. Pudiéramos también decir para este ejemplo que la ley es como una pieza musical. Y para que una pieza musical suene perfecto, ¿qué tiene que tener? Pues todas las notas en su lugar, todas las piezas en su lugar, porque si no suena mal. Yo no soy músico, pero los que son músicos y tienen oído para la música, inmediatamente dicen, ahí se equivocó. Esa nota era más alta, o le faltó una nota, o hizo un sostenido pues no adecuado o no oportuno. Porque el que sabe de música sabe que la música es perfecta y es un sistema, es de hecho un lenguaje, es toda una forma de comunicar. El que no sabe de música, cualquier sonido le sirve. Pero la ley es como una pieza musical armónica. Si esa pieza musical suena mal, pues no sirve, no es útil. Muy bien, todo eso para decir lo que el texto dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y el título en esta mañana es culpable y punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos va a decir el texto. Entonces, la ley es un sistema de vida, es un sistema útil para todos y no se puede valorar un aspecto más que otro. Y aquí nos comienza a decir el texto, porque cualquiera que guardare toda la ley, y pone ahí una coma,
Es decir, es una primera idea del texto, es un primer concepto del texto que nos presenta. Cualquiera que guardare toda la ley. Bueno, aquí básicamente lo que está diciendo es que algunos presumen que guardan toda la ley. Entonces, usemos ese concepto. Cualquiera de nosotros que presuma que guarda toda la ley, escuche lo que viene, ¿cierto? Porque muchos presumen o presumimos que somos buenos y guardamos toda la ley. ¿Y por qué lo presumimos? Pues porque nosotros valoramos los pecados de acuerdo a categorías. Entonces a nosotros nos parece horroroso un homicidio. Y es horroroso, ¿cierto? Es terrible que alguien coja un arma y a sangre fría o premeditadamente vaya y asesine a otro, incluso que ni le está haciendo daño. ¿Sí? En estos días salió una noticia de un jovencito, muy jovencito, que mató a la mamá y a la hermana y al papá lo dejó herido. Creo que fue algo así, o viceversa, pero fue una situación de tragedia. Y uno dice, eso es terrible, ¿cómo hicieron eso? Es un pecado terrible. Pero cuando uno dice una mentira, ¿uno qué dice? Ah, no, pues es que si yo digo que estaba saliendo, no me espera. Entonces yo dije, ya estoy llegando. ¿Sí? Pero dije una mentira. Entonces para nosotros, nos parece que guardamos toda la ley porque nosotros tenemos categorías de pecados. Y nosotros pensamos primero que la ley no es un sistema, sino que es un conjunto de cosas sueltas, como en el supermercado que están los estantes y uno va y coge del cajón o del canasto que uno necesita y empaca lo que quiere. Entonces uno dice, como yo de esta vitrina no necesito nada, paso rápido, pero me detengo en la vitrina donde necesito mis productos. Como muchos pensamos así de la ley, que es un conjunto de cosas pero que se pueden usar separadamente, entonces hacemos juicios de valor sobre los pecados y obviamente calificamos muy grave los pecados de otros, ¿sí? Pero nos damos muy suave cuando cometemos los pecados nuestros. Entonces, por ejemplo, las mentiras nosotros no las vemos graves. ¿El juzgar a otro lo vemos grave o lo vemos muy fácil? Es muy fácil juzgar. ¿Criticar sería grave o sería pasable? Para nosotros, estamos hablando para nosotros. Es fácil, de hecho todo el tiempo criticamos, o si no a que nos reunimos a tomar café. O sea, el café más delicioso cuando uno tiene un tema de qué hablar. Entonces cuando uno habla del vecino, habla del gobierno, habla del jefe, de alguien uno habla y uno dice, no, pues es que simplemente es para que oremos. O simplemente es un comentario suelto, pero realmente uno está criticando, está juzgando, está haciendo un falso testimonio, está incluso mostrando lo que hay en su corazón. Incluso a mí me llama la atención que a veces usamos la oración para cometer esos pecados, ¿cierto? Uno a veces ora, Señor, y yo te aprovecho para contarte del hermano fulano de tal que me enteré esta semana, y todos poniendo cuidado, ¿cierto? Porque uno está diciendo, por lo menos me voy a enterar en la oración de una situación. Pero estamos criticando, estamos juzgando, estamos dando falso testimonio, estamos haciendo juicios de valor, pero esos pecados para nosotros son muy pequeñitos. ¿Cuándo nos asustamos? Cuando un adulterio, ¿no? Una violación, un secuestro, uno dice, no, eso es muy terrible. Y nosotros no somos aquí, ninguno de nosotros es violador, o si no estuviera en una cárcel. Ninguno de nosotros es homicida, o si no estuviera en una cárcel o en un juicio. Ninguno de nosotros es secuestrador, entonces nosotros somos buenos. ¿Sí me hago entender? Porque así interpretamos nosotros la ley. Incluso decimos, además de que no cometemos esos grandes pecados, pues yo voy a la iglesia, y yo doy diezmo, y yo canto, y yo estudio. No, pues genial, tenemos atenuantes, y no tenemos grandes pecados. Entonces aquí nos está diciendo Santiago, para cualquiera que piensa que guarda toda la ley, es decir, para cualquier presumido como nosotros, que piensa que es bueno porque va a la iglesia y porque no comete los grandes y escandalosos pecados, ponga cuidado a lo que va a venir adelante. ¿Sí? Y aquí lo que nos está diciendo primero es, la ley es un sistema, y segundo, muchos de nosotros somos pretenciosos. En la Biblia hay un ejemplo muy claro, fue de un joven.
¿Se acuerdan cómo dice la Biblia de este joven? Cuando él le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Jesús? Pues guarde los mandamientos. ¿Y recuerdan la respuesta de él? Todos los he guardado. ¿Desde cuándo? Mire, yo nací en hogar cristiano, a mí de eso no me hable, que de eso es lo que sé. ¿Sí? De eso es lo que yo sé, de obedecer y hacer caso y guardar los mandamientos. Los he guardado todos desde niño, desde joven. ¿Qué más me falta? ¿Habrá alguna cosita? Pretencioso este joven y muy pretencioso ante Jesús. Ante Jesús estaba presumiendo de que había guardado todos los mandamientos cuando no había guardado ninguno. Otros ejemplos muy clarísimos de pretensión en la Biblia estaban los fariseos en la época de Jesús. ¿Recuerdan qué hacían los fariseos? Dice la Biblia. Eran considerados los mejores, recibían salutaciones y honras públicas. Y dice la Biblia que ellos amaban los primeros puestos, los primeros lugares, se jactaban de cumplir toda la ley, se jactaban de ser meticulosos. Eran tan meticulosos que colaban el mosquito. Imagínense, no se les pasaba un mosquito diminuto. Se tragaban el camello, ¿no? Pero eran meticulosos y uno dice, no, genial, yo quisiera ser como esa persona. Cuidadoso, meticuloso, dedicado, muy buen observador, pero solo que se les faltaban unas cositas pequeñas y era que eran injustos. Eran aparentes, hacían las cosas para ser vistos y hacían las cosas para recibir recompensas de los hombres. Esos pequeños detalles se les pasaban. Eran fieles, rigurosos, cuidadosos, meticulosos, pero lo hacían para ser vistos. No lo hacían para la gloria de Dios. No tenían el mismo cuidado en privado como tenían en público. Se vestían muy impecablemente cuando salían, pero no cuidaban su corazón. Jesús incluso dijo que parecían bóvedas, ¿cierto? O sepulcros, porque por fuera una bóveda es genial. ¿Sí? Cuando uno va a esos cementerios, pues uno puede incluso hacer turismo viendo todas esas bóvedas tan lindas. ¿Sí? Porque son con terminados muy lindos, muy cuidadas, pero ¿qué hay por dentro? Jesús dijo así. Jesús dijo, lavan lo de fuera del vaso, pero lo de dentro. Ahora, ¿qué debe uno procurar cuando uno tiene un vaso para servirse su café o su agua? Pues que esté limpio por dentro, por fuera no importa. Pero por dentro es lo que debe cuidarse, pero ellos no cuidaban eso. Entonces los fariseos son un gran ejemplo de que ellos iban a hacer mercado en la escritura como si fuera un autoservicio, porque los fariseos no tenían la comprensión de que la ley es una unidad, sino pensaban que eran como cosas sueltas que ellos podían proveerse de lo que necesitaban, y a nosotros nos pasa similar. Ellos fueron muy pretenciosos. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros? Cuando a ustedes les preguntan, bueno, ¿usted es cumplidor de la ley? ¿Usted qué dice? ¿Usted es un buen ciudadano? ¿Usted qué dice? No, pues uno dice, pues claro. Ahora, si uno se compara con el que está en juicio, pues uno dice, yo soy mejor que él, frente al estatus de la ley civil. Pero frente a Dios, ¿qué pudiéramos decir? Todo lo he cumplido desde que estoy en la reformada. Sí, desde que me volví reformado soy, pero no pierdo una. Posiblemente pensemos eso, pero eso es pretensión. Es decir, ahí cometemos un pecado. Imaginémonos que sí la cumplimos. Aquí tenemos un grato hermano que cumple toda la ley desde su juventud. Imaginémonos que la cumple perfectamente, pero cuando él diga, claro, pues ustedes no saben quién soy yo que la cumplo bien, ahí cometió uno. Si lo hubiera cumplido, ahí la embarró, porque ahí pecó de soberbio, de prepotente, de altivo, de orgulloso y de confiar en la ley. Y uno de los peores pecados en la Biblia, que no es ni adulterio, ni secuestro, ni violación en serie, es el de confiar en nosotros mismos. Ese fue el grande pecado de Job. Job era un hombre realmente interesante en la escritura, pero Job, aunque no era un pecador público, reconocido, juzgado por la ley del momento, Job tenía un pecado muy acentuado en su conciencia, que era confiaba en sí mismo.
Y por ese pecado no nos van a meter a la cárcel y de pronto nunca nos excomulguen y de pronto nunca tengamos una disciplina en la iglesia, pero es un pecado grave, confiar en sí mismos. ¿Recuerdan que Pedro, ese era uno de sus pecados favoritos? Pedro tenía un pecado y era confiar en sí mismo. Ahora, ¿no puede ser nuestro pecado también? ¿Y cuándo confiamos en nosotros? No, pues yo soy cristiano. No, a mí no me venga a hablar, yo soy reformado. Y si viera las clases de escuela dominical que yo me jalo, o las que yo aprendo, no, yo tengo todas las respuestas. Yo sé, y siempre sacamos pecho diciendo yo confío en lo que tengo. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Confiamos en lo que sabemos, en lo que leemos, en la doctrina que predicamos, en la antigüedad, en los títulos, en algo confiamos. Dice la Biblia, a algunos que confiaban en sí mismos, Jesús les refirió esta parábola. Miren, amados hermanos, claro, yo nunca he asesinado. Y si alguien dice que soy asesino, está diciendo mentira. Y nunca he secuestrado, o violado, o torturado. Pero si alguien me dice, ¿usted confía en sí mismo? ¿Qué tengo que decir? Sí, y ese pecado he cometido. Entonces, aunque yo guardara toda la ley, pero confiar en mí mismo, ¿qué he hecho? Y eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar. Podemos jactarnos aquí todos, pudiéramos hacer un concurso de virtudes y de lo que no hemos hecho y de lo que somos inocentes, y aquí habría buenos resultados, ¿cierto? Alguien diría, yo nunca me he emborrachado, el otro, yo nunca he robado, yo nunca he tenido un proceso jurídico. Ok, eso está genial civilmente, pero frente a la ley de Dios, ¿qué pudiéramos decir? ¿Yo he guardado toda la ley? Bueno, si la guardo así en un cajoncito, claro que la tengo toda guardada, pero que la haya atesorado y que no la haya violado, no hay justo ni siquiera uno. Por eso este joven, cuando el Señor le dice, cumple los mandamientos, que es la base para el juicio, y él le dice, todos los he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús no controvirtió con él diciéndole, mentiroso, usted es un falso, que usted cree que ha cumplido y los ha violado todos. Jesús le respondió a la pregunta, ¿qué más me falta? Ok, te falta una pequeña cosa, ¿sí? Un detallito, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que nos enseñó Jesús con esa lección es que este joven era religioso, era moralista, y él a juicio público era un buen ciudadano, era gente de bien, era noble y era bueno civilmente hablando, como posiblemente todos nosotros. Si hablamos con los jefes de ustedes, posiblemente sus patrones dicen, no, es un muy buen trabajador, es responsable, es cumplido. Yo no tengo problema con ese empleado, ok, es bueno. Si hablamos con el vecindario, de pronto algunos de nuestros vecinos van a decir, no, ese es un vecino, genial. Yo con él nunca he tenido problema y me la llevo bien. Si hablamos con la familia, posiblemente la familia diga, no, ese hombre o esa mujer desde que va a la iglesia, ¿qué le han hecho? Pero ha cambiado, ¿sí? Es bueno. Pero eso nos da derecho para decir que estamos bien ante Dios y que no hemos violado la ley. No. Claro que debemos ser buenos trabajadores, buenos esposos, buenos vecinos. Sería terrible que todo el mundo hablara mal de nosotros, que somos malos. Pero aún si hablaran bien de nosotros, eso no hace que hayamos guardado toda la ley. Una cosita nos falta. ¿Y qué le faltaba a este joven rico? Aprender a confiar en el Señor. Porque él estaba confiando en sus propias obras. Aunque esas obras eran buenas, en el caso de que las estuviera haciendo, él estaba confiando en ellas. Y a mí me parece muy interesante el libro de Job, porque cuando comienza el relato, todos quedamos como en una película diciendo, ¿y por qué le está pasando esto a Job? No es justo, ¿cierto? Y uno está como muy sorprendido por las tragedias de Job, y uno dice, Job es víctima. De alguien Job es víctima, porque Job, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, una lumbrera. No es justo, pero a medida que el relato va avanzando, recuerdan que Job mismo se confiesa. Job termina diciendo, es que yo lavo mis manos en inocencia, es que yo le he hecho obras a muchos, es que todos los de la ciudad me consultan, y todos se rinden ante mi conocimiento, y todos dependen de mí. Si alguien necesita algo de mí, ¿a quién busca? Pues a mí. Y no solo me buscan, yo les resuelvo.
y todos se van satisfechos porque yo soy una lumbrera de conocimiento. Mire, todos ustedes tienen que agradecer. ¿A quién? Pues a mí. ¿Y eso cómo se llama? O sea que Job, aunque Dios lo ve como un hombre temeroso y recto, y aunque no ha cometido pecados públicos, penalmente hablando, ha pecado de soberbio y de confianza en sí mismo. Job incluso en uno de sus versos dice, imagínense lo que yo hago para estar limpio, me baño en leche todos los días. ¿Sí? O sea, me hago unos ejercicios de limpieza para que no pase nada, y hacía sacrificios todos los días por sus hijos, por si acaso sus hijos hubieran cometido algún pecado. Él era muy responsable, y estaba bien, todo eso que Job hacía estaba bien. ¿Qué era lo mal que Job hacía? Que estaba confiando en sus propias obras. O sea, no está mal orar, no está mal congregarnos, no está mal leer la Biblia, hay que hacerlo, pero cuando uno dice, es que yo confío en lo que hago, ¿se acuerdan cuando la oración del fariseo? Te doy gracias porque no soy como este miserable que se hace a un lado, yo doy diezmo, yo ayuno, o sea, yo soy bueno, soy genial, soy reformado. Qué pretensión, amados hermanos, pero nosotros cometemos ese pecado. Y hoy tenemos que reconocer que aunque guardáramos bien toda la ley, tenemos pecados por los cuales Dios nos censura. Ahora, el contexto del pasaje que se viene dando acá es, a nosotros los que estamos aquí, probablemente ninguno nos estuviéramos acá y vengan y nos tomen presos diciendo usted está buscado por la justicia o tiene una circular roja. Posiblemente no, porque no estamos cometiendo esos pecados. Pero la Biblia juzga los pecados de omisión, y juzga los pecados de motivos, y juzga los pecados de reacción y de meditación. Noten que el ejemplo que se da es, en la iglesia entran dos personas, y vemos con agrado a uno y con desagrado al otro. ¿Qué pecado se está condenando allí? De un juicio de valor sesgado. Mire que no se cometió ningún pecado contra ellos. O sea, nadie pudiera decir, usted cometió un pecado, los trató mal, los insultó, lo juzgó. No lo juzgó públicamente, pero en el ejemplo, ¿cómo fueron juzgados estos dos hombres? Mentalmente y en el corazón. Entonces aquí el Señor está yendo mucho más allá a través de la carta, y es, claro que nosotros no hemos cometido pecados públicos contra la ley civil y contra los hechos públicos de la ley, pero hemos pecado por malos motivos, por malos pensamientos y por acciones y omisiones que públicamente no pueden ser juzgados, pero que hemos ofendido la ley de Dios. Entonces ahí es donde se pone un poco a cuestas el tema, porque recordemos que los judíos eran expertos en cuidarse de no violar la ley de Moisés. Incluso la violaban a escondidas, para no ser juzgados por violar la ley pública. Imagínense lo interesante. O sea, se puede adulterar donde no lo vean, porque donde lo descubran, lo apedrean. ¿Sí me hago entender? Por eso en este ejemplo de la mujer adúltera dice, fue descubierta. O sea, donde no la descubran, la ley no se le aplica. Pero el Señor dice, ok, listo, eso dice la letra de la ley. Pero la letra también evoca un propósito y un espíritu y un contenido más allá de la letra, y es cualquiera que codicia, y ese pecado, uno puede estar en la calle codiciando y nadie lo juzga. Usted puede salir al supermercado y codiciar todo lo que hay en el supermercado, en el centro comercial, y nadie lo toma preso. ¿Cuándo lo toman preso? Cuando lleva sin pagar. ¿Cierto? Pero mientras usted llegue y codicie, nadie lo lleva preso. Pero la Biblia dice, cualquiera que mira y codicia, ya pecó. Cualquiera que omite el deber, ya pecó. Cualquiera que tiene una reacción contraria a la ley, aunque no se manifieste, ya pecó. Cualquiera que le dice a tu hermano fatuo, es como si hubiera cogido un arma y lo hubiera matado. Y uno dice, por eso la palabra es tan difícil de cumplir, porque no es simplemente guardar la letra de la ley, sino el propósito y el espíritu, y no romper la unidad. Pretensión. Sigue el texto diciendo, pero ofendiere en un punto.
Y uno dice, bueno, pues de pronto el que es tan buen ciudadano, si violenta un punto, pues ese punto se le pasa por alto, porque es un punto. Recuerden que ese es uno de los criterios que tienen en los juicios cuando están juzgando a alguien, y es qué antecedentes tiene. Si tiene antecedentes, eso es un agravante, pero si no tiene antecedentes, uno dice, no, pero es que la hoja de vida está en limpio, ¿por qué se la vamos a dañar? Ahora cometió un delito, pero mejor, como tiene un atenuante y es que no tiene antecedentes, entonces rebajémosle la pena. Aquí lo que está diciendo la Biblia es eso. Si yo presumo que guardo toda la ley, pero violé en un punto la ley, pues es que tanta perfección también no es tan buena, ¿cierto? Pues solo violó un punto, no es tanto. Y aquí la ley de Dios y el texto que está interpretando Santiago nos está hablando de la categorización o de los niveles o estatus que nosotros le damos a las faltas. Nosotros mismos incluso nos engañamos con nosotros mismos porque tenemos estatus para las faltas que cometemos contra otros. Pero cuando otro comete una falta contra nosotros, nosotros también tenemos estatus. Por ejemplo, asumir un compromiso y llegar tarde para nosotros es demasiado grave o es tolerable. Entonces uno dice, no, pues llego tarde. Ah, ok, listo, yo te espero. O no hay problema, pero fue una falta. Pero si esa persona dice, yo le pago y no me paga, ¿eso es más grave que llegar tarde? Fíjese que nosotros tenemos categorías. Y no debiera ser, porque la ley de Dios es integral. Y debiéramos saber que tanto si yo la violo o como otro la viola, no es un pequeño punto, sino que es un gran daño y una gran afectación a la unidad orgánica de la ley. Ahora, ¿por qué es importante no ofender en un punto? Porque aunque ese punto sea pequeño, recordemos el ejemplo de la pieza musical. Si una nota está mal ejecutada, ¿la pieza musical está perfectamente ejecutada o está mal? Pensemos en el vestido, o pensemos en la cadena. Si un eslabón se rompe, ¿qué pasa? Imaginémonos que tenemos un carro, el carro está nuevo, está perfecto, le hicimos mantenimiento, todo eso, solo que le están fallando los frenos. Un pequeño detalle, muy pequeñito, ¿sí? Una guaya no está bien, ¿sí? o el líquido de frenos le falta, pero el carro está perfecto, es confortable, tenemos toda la garantía de que el carro funciona. ¿Usted se subiría en ese carro? Y si se sube usted, es torpe. ¿Sí? Si uno le dice, mire, el carro está perfecto, se lo entrego con gasolina, papeles al día, está recién, solo que se le escapa el líquido de freno, y pues yo no sé si lo lleve a buen destino. Y dice, no, gracias, muy amable. ¿Por qué tenemos tanto cuidado de subirnos a un carro que está con una pequeña falla? Porque sabemos que corremos riesgo. Ahora, ¿nos sirve a nosotros una ley rota o quebrada? No, nos sirve una ley que es orgánica y que es integral y que nos protege de todos los riesgos. Aunque ese punto que yo haya violado sea diminuto a mi juicio y a juicio público, el problema no es lo grave del punto que yo violé. Eso no es lo grave, porque nosotros tenemos unas categorías. Eso es como cuando uno estaba en el colegio y uno dice, mire, pasé raspando, pero pasé. Pues no es tan meritorio, ¿cierto? O sea, no debiera sentirme tan orgulloso de ese tipo de aprobación. El problema aquí no es el punto que se violó, el problema es contra quién se cometió la ofensa. Porque el mensaje que mandamos no es de un punto que se rompió. ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, cuando uno tiene una vajilla y se rompe un vaso, uno dice, rompí una pieza. ¿Cuál pieza? No, el vaso tal. Ah, no, ese no hay problema. Ese no era el que yo apreciaba tanto. ¿Sí? Lo otro sí que no se daña. Pero es que la ley de Dios es un sistema que honra al autor. O sea, el problema no es la falta mía. El problema es contra quién se cometió la falta. Y eso es lo gravísimo. Y es donde nosotros no hemos tenido consideración. Porque nosotros decimos, no, pues yo llegué tarde, pero pues eso no es grave. O dije una mentira y pues ya me entendieron mi razón.
O falté a un deber, pero pues yo allá me excuso y oro y arreglé y ya listo. Pero el problema es contra quién se cometió la falta. Es decir, ¿qué mensaje mando yo cuando ofendo en un punto? Al autor de la ley. O sea, ¿qué mensaje mando? Que ese autor de la ley me puede tolerar una pequeña falta. Que no es tan grave que si yo le explico, él me entiende, y pues él es tan igual como yo. Porque si a mí me explican, a mí me dicen, le pago mañana, pero no me pagan mañana, pero mire, es que se me presentó una dificultad, mire, entienda, pero yo el otro mes le pago, pues yo digo, ok, ya entendí, y no hay problema. Pero Dios pudiera ser transado de esa manera. Entonces el problema no es la falta diminuta que yo cometa, el problema es primero contra quién la cometa. Eso es lo primero que hay que observar, y por eso no podemos ser pretenciosos de decir que la cumplimos y que solo tenemos pequeñas falticas, pequeños mosquitos que se cuelan. Y el segundo problema que tenemos frente a violar un punto, por supuesto no solo violamos un punto, ¿cierto? Pero en el ejemplo bíblico, en el caso hipotético de que solo violemos un punto, el problema es que por ese pequeño punto se puede poner en riesgo toda la seguridad nuestra, porque eso es como cuando la puerta tiene una fisura, ¿sí? Y uno dice, pues la puerta ahí se ve entrecerrada, pero tiene un pequeño daño, y uno dice, yo no me preocupo, ahí esperemos que no pase nada. Tarde o temprano, cuando yo llegue, el local o la casa está desocupada, porque yo no me apercibí de arreglar el daño que había en la puerta. O el daño del carro, ¿cierto? Un pequeño daño, ¿sí? Que posiblemente con un pequeño dinero lo puedo solucionar. Pero dice, no, dejemos así, no lo arreglemos. Nos puede costar la vida un pequeño daño. Entonces, una pequeña fisura en la ley, que yo le haga un pequeño rasguño a la ley, quiebre en un pequeño aspecto de la ley, ¿qué puede suceder? Se puede volver un hueco tan enorme. ¿Y quién es el que va a sufrir ante eso? Yo. Este es un muro y si ese muro se está quebrando, no, todavía aguanta, no esperemos. No, yo creo que todavía espera. ¿Sí? Yo creo que todavía no hay problema. Pues el día que se nos caiga la casa no vamos a decir nada, porque no tomamos atención, y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Cualquiera que ofenda en un punto, primero ofende a Dios, lo cual es gravísimo, así fuera un diminuto aspecto a nuestro juicio, pero lo segundo pone en riesgo su vida. Es decir, ahí viene el problema para nosotros. Yo pudiera decir, no, yo dije una pequeña mentira y no hay problema para mí, pero yo estoy poniendo en riesgo mi alma. Y si a esa mentira le añado otra mentira y otro acto, el peligro no es para la ley sigue igual de alta. ¿El peligro para quién es? Para mí. Que con un daño pequeño yo pienso que no tengo consecuencias y resulta que sí las tengo, pero ofendiera en un punto. Ahora, un solo punto violado de la ley lo que muestra es que yo soy inmoral y que no soy perfecto y que necesito ayuda y que necesito soporte. Y luego el texto concluye, esto es como una especie de silogismo, de análisis silogístico, se hace culpable de todos. ¿Sí? Si yo presumo que guardo la ley, pero incurrí en una pequeña falta, diminuta, ¿sí? Diminuta, no di gracias a Dios hoy por la mañana, una faltica diminuta, pero ya eso me hace transgresor, me hice culpable de todos. Y uno dice, pero no es justo. Claro, no es justo para mí porque yo comprendo que cada norma es distinta y que cada aspecto está por separado. Miren que a nosotros nos atemoriza que nos abran un proceso penal, pero si es un proceso civil no nos atemoriza, porque es civil, ¿cierto? O es de familia, o es de otro índole, pero si es un proceso penal uno dice, uy no, qué susto, se puede ir a la cárcel. Pero lo que está diciendo aquí la Biblia es, todas las ofensas ante Dios son iguales, y un pequeño punto se hace culpable de todos. Y ahí viene el ejemplo de Génesis 3, que incluso a veces nosotros decimos, pero no fue tan grave la falta de Adán y Eva. Realmente fue comerse un fruto. O sea, ¿y qué de malo tiene uno pasar por un lugar y tomar una fruta y comérsela? Aunque le hubieran dicho que esa estaba reservada. ¿Qué de malo tiene? Pues sería leve.
Si a mí me dicen, mire, en esta mesa no se puede comer este producto, y yo digo, me lo comí, discúlpeme, es que estaba antojado, pues no creo que me maten o me metan a la cárcel por eso, ¿sí? Pero la Biblia dice que la falta que Adán y Eva cometieron visiblemente no fue grande, porque fue una falta de coger un fruto que se antojaron. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos levantaron un mensaje mal contra Dios, que a Dios se podía transgredir la ley, pero además de eso ellos pusieron en riesgo su vida. Y al poner en riesgo su vida, cosecharon las consecuencias que el Señor había dicho: el día que de él comieran, ciertamente morirán. Ahora, el problema no fue lo que hicieron, el problema fue el acto, porque a veces nosotros decimos, pero este se robó 10.000 millones de pesos y no le pasó nada, y el otro se robó un cubo de Maggi. Bueno, es ladrón, los dos son ladrones. Claro, nosotros medimos por proporción, pero los dos son ladrones, porque tanto robar un alfiler como robar un capital, pues es simplemente mostrar que el hombre es pecador. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el problema no fue el tamaño de la fruta, el problema fue el motivo y la determinación de ir contra la ley, de violentar la ley. Cuando nuestros hijos comienzan a robar, que es muy común que los hijos roben, ¿qué roban primero? Pues una moneda, ¿cierto? O un dulcecito. Me sacó el dulce del bolso y uno dice, ay, no, seguro estaba antojado. Sí, pero si nosotros les permitimos, o una moneda, no, eso no vale nada, quédese con ella, y les permitimos, ¿qué va a pasar más adelante cuando ya tengan más capital a mano para robar? Si nosotros no hemos sido ladrones así porque nos corrigieron, y alguien nos corrigió fuertemente porque nos quedamos con una moneda, con un pan, con un dulce, y obviamente eso no se puede hacer. No es el tamaño de lo que se hace, sino es contra quién se hace y la resistencia o beligerancia que se tiene que tener para uno hacer a lo malo. Porque cuando uno va en contravía, lo que está diciendo es, yo asumo las consecuencias. Si me descubren, porque eso es lo que pensamos, si me descubren, yo asumo las consecuencias. Incluso los que son descubiertos tienen unos procesos en la ley para alargar y alargar los juicios hasta que se venzan los términos. Aquí lo que está diciendo es, cualquiera que ofende en un punto de la ley se hace culpable de todos. ¿Y por qué de todos? Porque la ley es un sistema, porque la ley es un conjunto, porque la ley es una cadena, y puede que yo haya violado uno, pero como yo ya violé uno, ese conjunto de verdad ya no me hace bien, al menos que Cristo tenga misericordia de mí, porque yo ya lo quebranté, yo ya lo reventé, yo ya forcé ese seguro, ese marco, ese muro de protección, y violenté pensando que no pasaba nada. Por eso, amados hermanos, la desobediencia es un pecado, y la rebeldía. Y cuando la Biblia dice que desobedecemos, lo grave no es lo que hicimos como acto público, sino la actitud de rebeldía que tuvimos contra Dios. Si usted se robó 10.000 millones de pesos o 1.000 pesos, el problema no es la cantidad, es que usted decidió ir en contra de un mandato y violentar la ley de Dios. Por eso, solo pensar en la mente o en el corazón matar a alguien, ya uno es asesino. Por consiguiente, todos somos asesinos, y todos somos adúlteros, y todos somos violadores, y todos somos transgresores. Ahora, aquí va a decir, se hace culpable de todos. Pero recuerden que en el texto anterior se nos explicó que si viola un aspecto de la ley, queda convicto. Es decir, es un reo ya, no presunto, según la ley de Dios, sino ya tiene cargos, ya está sindicado, ya está legalmente imputado porque violó la ley de Dios. Y aquí nos va a decir en el siguiente versículo que es transgresor. Usa palabras jurídicas muy fuertes. Convicto es decir delincuente, si es un convicto, no ex convicto, sino un convicto, un delincuente, imputado, sindicado legalmente con cargos. Y también en el siguiente texto va a decir transgresor, que pudiera explicarse criminal, delincuente o violador. Y uno dice, todo eso no puede ser, yo no soy tan malo.
Fue una pequeña mentira, fue un pequeño fruto prohibido que me comí. Simplemente corrí un poco hacia la línea prohibida y no es tan grave. ¿Por qué es tan grave? Porque la ley es un conjunto. Si la ley fuera una serie de normas, pues no sería grave, porque yo puedo tomar la que necesito, violar la que no me parece y no es grave. Pero es gravísimo porque la ley es un conjunto, es como un muro, y si ese muro se rompe en una esquina, usted está en peligro. ¿Sí? Imaginémonos un lugar donde tenemos cosas valiosas y ese lugar por el techo, por una esquina o por un lugar de la base se rompe. ¿Qué pasa con esos objetos seguros que tenemos ahí? Nos hemos dado cuenta que ha habido situaciones de robo que han penetrado los lugares a través de un cajero, de un casillero, a través de una endija, que nadie se percibió que por ahí podía haber un peligro. Ese es el problema. Por eso recuerden que en Eclesiastés dice la Biblia que una pequeña mosca echa a heder o a perder el perfume. Y recordemos que en Cantares dice que una pequeña zorra, recuerda que era uno de los animales más pequeños e inofensivos, pudiera también ser un gran peligro para nosotros. Entonces, amados hermanos, no nos engañemos. Un pequeño espacio que abramos está en riesgo nuestra alma. ¿Y cómo pudiera abrirse ese espacio? Una licencia que nos damos, ¿cierto? Una amistad, una salida, un lugar, una cosa que a veces uno dice, eso no es grave. ¿Sí? A veces uno dice, yo tengo un amigo, no es cristiano, pero me la llevo bien con él. Bueno, ahí estoy abriendo una pequeña rendija, ¿sí? O una práctica, o algo sencillo a nuestro juicio, pero termina siendo un gran peligro. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amados hermanos, somos culpables, y la única esperanza ante nuestra realidad de pecado es Cristo. No hay esperanza. Podemos ocultar, podemos justificar, podemos compensar, podemos argumentar, podemos usar todos los poderes que tengamos, pero no salimos exentos ante Dios. Este joven dijo, yo he guardado todo, y el Señor le dijo, te falta algo. Si nosotros dijéramos que hemos guardado todo, el Señor nos dijera, no es cierto. Y si hubiésemos guardado todo, en el caso de que así fuera, es gracias al Señor. Si venimos acá a la iglesia para dar gracias por algo que hemos logrado, ¿a quién le damos las gracias? A Dios, Señor, gracias porque tú has logrado esto en mí. Gracias porque tú has hecho esto en mí, y no gracias porque yo soy mejor que ustedes. Ayuno, diezmo y me aprendo el versículo. ¿Sí? Porque si eso hiciera es gracias al Señor que produce el querer como el hacer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos porque tu palabra es verdad y es un conjunto armónico, orgánico, que no podemos ni quebrantar ni despreciar, o que no podemos valorizar unos aspectos más que otros. Te rogamos que nos ayudes a corregir esa comprensión de la ley tuya, porque a veces pensamos que es más importante una cosa que otra, o que es más grave una cosa que otra. Y por supuesto que para la ley civil sí lo es. Por ejemplo, para la ley civil no es grave tener un mal pensamiento, pero sí es grave ejecutar ese mal pensamiento. Pero para la ley tuya, que es una ley espiritual, orgánica, integral, pues es tan grave ejecutar como tan grave pensar. Es tan grave hacer como tan grave omitir. Es tan grave justificarnos como tan grave acusar a otros. Y te rogamos que nos perdones, porque aquí ninguno de nosotros puede levantar su mano y levantar su pecho y decir, yo no he cometido ningún delito, yo soy inocente. Eso solo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Impecable, varón sin pecado, perfecto en todo, pero nosotros somos pecadores. Aún nuestras mejores obras están cargadas de inmundicia. Aún tenemos que arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento. Aún lo correcto tenemos que revisar si eso fue llevado por motivos adecuados
o solo para ser vistos, o para esconder, o para mitigar culpas, o simplemente para defendernos. Perdónanos, Señor, porque todos aquí tenemos que hoy alzar nuestra mirada a ti y decirte, Señor, ayúdanos, porque somos culpables y punto. Y no hemos violado ni siquiera un solo punto, hemos violado toda la ley, porque hemos violado todos los principios y lo hemos hecho con conocimiento, con responsabilidad, con conciencia, incluso lo hemos hecho observando que nadie nos mire, incluso nos hemos percatado que nadie descubra lo que hemos hecho, incluso tenemos ya argumentos, si soy descubierto voy a decir esto, y eso reviste mayor gravedad. Perdónanos, por favor, y enséñanos a mirarte a ti, a confiar en ti, y a saber que nuestra esperanza no está en nuestras obras, sino en tu Hijo Jesucristo, que por gracia nos ha perdonado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.